las denominamos glomérulo hepático. También podemos usar el término glomérulo nefrítico, o también van a escuchar el término de nefropatía, ¿no? Aunque no significaría lo mismo, pero nos entendemos igual, porque cuando yo digo tengo una glomerulopatía, lo único que estoy diciendo que está etimológicamente se queda teniendo una enfermedad del glomérulo. Y si digo glomerulonefritis, lo que estoy diciendo es que tiene una inflamación del glomérulo. Y realmente el problema cuando hay enfermedad renal no solamente es el glomérulo, ¿no? Es toda la estructura del riñón que está componiendo. Entonces, vamos a algunas exposiciones. Mira, para hablar de glomerulopatías secundarias, lo que se trata es de ponernos un poco a conocer globalmente del cuerpo panorama de lo que significaría algunas enfermedades renales, porque a lo largo del curso probablemente y a lo largo del año van a poderlo completar con algunos problemas y que nos vamos a entender cuando terminemos la clase, ¿no? Entonces, lo primero que quería era señalar que el término de glomerulopatía, nefropatía, glomerulonefritis es un problema inflamatorio. Por lo tanto, para poder entender lo que es la enfermedad renal, tendríamos que recordar todo el proceso inflamatorio. Y no lo vamos a recordar porque creo que usted lo recuerda mejor que yo. Entonces, todo el proceso inflamatorio que se ve en cualquier parte del cuerpo se da cuando una persona tiene una glomerulopatía. Entonces, es un problema inflamatorio. Y el otro concepto que quería aclarar es que cuando una persona tiene alguna enfermedad renal, lo primero que tratamos de buscar es que si hay alguna enfermedad, digamos, sistémica, externa al riñón, que estaría comprometiéndolo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues digo, cuando el compromiso renal se dé la evolución de la enfermedad, de una enfermedad sistémica, la vamos a denominar la glomerulopatía secundaria, que es el motivo de esta conversación. Entonces, cuando uno tiene un problema renal, lo primero que uno busca es si hay alguna enfermedad sistémica que está fuera del contexto estrictamente renal, pero que podría comprometer al riñón. Si no encontramos alguna enfermedad de ese tipo y tiene una enfermedad renal, a eso denominamos glomerulopatía primaria. O sea, no llegamos al diagnóstico primero de glomerulopatía primaria como primera posibilidad, lo llegamos por descarte. Primero tratamos de encontrar alguna causa de enfermedad. Los que estuvieron presentes en la mañana en el conversatorio de Neto, ¿tienes esto? ¿Cierto? Les van a atestiguar, etc. Entonces, las dos cosas, un problema inflamatorio y que primero buscamos una causa sistémica que pueda comprometer el riñón. Y entonces, cuando hablamos ya, si digamos, estamos enfrentando a una persona con una enfermedad renal y que hemos encontrado por ahí una causa que ha dañado el riñón, diríamos de que la glomerulopatía secundaria son enfermedades sistémicas que comprometen en varios órganos y tejidos, y entre ellos el riñón, ¿no? Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, que vamos a hablar un poco, si yo pienso en diabetes, la persona que tiene diabetes no es una enfermedad exclusivamente renal, ¿cierto? Por el contrario, es una enfermedad fuerte. Entonces, por eso, pero la diabetes, al igual que otras enfermedades, van a comprometer diversos sistemas, ¿no? Y entre ellos el riñón. Entonces, cuando se habla de glomerulopatías secundarias, se refiere a eso, que son enfermedades sistémicas que comprometen varios sistemas, varios órganos y tejidos, y entre ellos el riñón. El otro concepto importante a recordar es que estas enfermedades sistémicas pues tienen una etiología y un mecanismo de daño muy particular, ¿no? Entonces, si volvemos al tema de diabetes, la diabetes se origina por alguna razón, tiene una manera de presentarse, tiene un mecanismo de daño que va a dañar algunos órganos y tejidos, que va a tener algunas manifestaciones, pero que, y puedo comparar con otras patologías que ahora vamos a ver,
Pero todas estas enfermedades sistémicas que finalmente comprometen al riñón, a pesar que son diferentes en su inicio, en su comportamiento, en su manera de dañar, sin embargo, conforme va avanzando la enfermedad y ha comprometido al riñón, y cuando ya hablo del riñón, todas ellas comparten una vía común de evolución. Cuando ya llega la cronicidad, van a compartir una vía común. Parten de puntos diferentes, pero en el camino se van encontrando cuando dañan el riñón. Y esa vía final común de daño es lo que se denomina la nefroangioesterosis, ¿no? Entonces, cuando yo digo nefroangioesterosis, te estoy refiriendo a un tema de esclerosis, ¿no es cierto? Y angio me refiero a la parte circulatoria y nefro me refiero al riñón. O sea, todas las enfermedades sistémicas que evolucionan a lo largo del tiempo, pues van a terminar dañando el riñón en forma global, y que se caracteriza por una esclerosis vascular, y que obviamente si no hay irrigación ese riñón va a colapsar, ¿sí? Es la enfermedad renal terminal. ¿Bien? Ahora, esto es válido tanto para las enfermedades, me imagino que los dos Flores les habrá comentado, pero por la pena recordarlo. Esto es válido tanto para las neumopatías primarias como las secundarias, ¿no? Digamos, a diferencia de lo que podrías tener en alguna patología especial. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hablar de hepatitis B, es relativamente fácil decir el agente etiológico es el virus B, puedo decir de tal tipo, subtipo, etc. Pero tengo el agente etiológico. Puedo decir cómo daña, porque ingresa, los tiempos de espera para poder tener síntomas, dónde causa problema, cómo se va a manifestar y cómo va a evolucionar, cómo lo puedo tratar, y finalmente digo, bueno, esto puede terminar en curación o puede terminar en daño, ¿no es cierto? Hay una forma más o menos precisa, ¿no? Lo mismo si yo hablo de una tipo de idea igual, ¿no? O sea, diré el GM, etc. Entonces, en la mayor parte, o un buen grupo de patologías en la medicina, tienen una claridad en lo que es el agente etiológico, la evolución, el comportamiento, la clínica, el tratamiento, etc. Pero en lo que es enfermedad renal no hay esa claridad. Muchas cosas se juntan entre todas las patologías, tanto en la neumonopatía primaria y secundaria, las cosas se van mezclando. Cuando ya compromete al riñón, cuando está comprometido el riñón en una secundaria, hay varias cosas que se van juntando. Por ejemplo, en lo que es la fisiopatología de las enfermedades renales, las neumopatías en general, y no escapa de las secundarias, pues hay todo un aspecto genético. Entonces, hay una predisposición genética que puede explicarnos algunos problemas. También tenemos que considerar, cuando hablamos de fisiopatología, la epigenética. En la mañana, por ejemplo, en el conversatorio se habló de una glomerulopatía a inmunoglobulina IgA, ¿no? Y se daba en otra parte del mundo, pero acá en esta parte de América y a los compañeros que estaban haciendo la práctica conmigo, eso les decía, o sea, hablar de inmunoglobulina como causa de una enfermedad está bien, pero si yo vivo en Europa, vivo en Asia, diré la primera causa, pero en esta parte de América no. ¿Y a qué se debe ello? Porque seguramente que hay factores genéticos. Nosotros somos diferentes, o sea, un asiático o un europeo, y nuestra genética es diferente. Por otro lado, cuando hablo de epigenética, me estoy refiriendo a, o quién sabe qué, no lo saben. Cuando digo epigenética o cuando se dice epigenética, ¿a qué se refiere? Claro, o sea, todo aquello que va a hacer variar el comportamiento de mi gen, pero que no está dentro de la estructura del gen, sino fuera de la estructura del gen, a eso llamamos, como su compañero de uno de los factores es el tema ambiental. El otro es, bueno, al final es lo mismo, radiaciones, fármacos, modo estilos de vida. Entonces, hay varios cambios a lo largo del tiempo que han ido variando, ¿no es cierto? Y que van condicionando algunos comportamientos diferentes, ¿no? Entonces,
La epigenética a eso se refiere, cambios externos al gen, digamos, algunas situaciones externas al gen que lo van a hacer variar en su comportamiento y por lo tanto va a traducirse en algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Entonces, también tenemos que considerar ese aspecto en lo que es la fisiopatología de la hormonopatía. Lo otro, obviamente, como se hablaba que la enfermedad glomerular es un problema inflamatorio, pues la inmunidad natural tiene que estar presente. Y tendría que entenderlo más o menos claro. La inmunidad adquirida también tendría que estar presente, ¿no es cierto? Entonces, si en esta clase te pide unas preguntas y yo les pongo en el examen que sobre lo que es el linfocito B, el HELPER-1 o el 2 esté involucrado, no van a decir no me dijeron, porque sí les dije, ¿no es cierto? Porque en fisiopatología todo lo que se necesita, y eso lo conocen, en el problema inflamatorio lo conocen, saben cómo es inmunidad natural, saben cómo es inmunidad adquirida, qué elementos participan en la inmunidad adquirida y natural. Todos esos elementos están involucrados en la fisiopatología de las enfermedades glomerulares, tanto primarias como secundarias. Y el otro es el sistema RAS. El sistema RAS me refiero al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, hasta el siglo pasado, ¿no es cierto? El sistema renina, angiotensina, aldosterona lo considerábamos un sistema de regulación de la presión arterial, básicamente, ¿no es cierto? Un regulador hemodinámico. Más aún, hasta mediados del siglo pasado decíamos que el riñón participaba, el riñón, el pulmón, el hígado y las suprarrenales eran parte de todo el sistema y solamente era parte del sistema, ¿no? Entonces, en mitad del siglo pasado y en este siglo, pues ya las cosas han cambiado. Entonces, sobre el sistema renina-angiotensina, las cosas han cambiado. Entonces, si yo te pregunto, la angiotensina 1 para pasar a angiotensina 2, ¿quién lo hace? ¿Ah? ¿Quién? En la ECA. ¿Qué significa la ECA? Enzima convertidora. ¿Cierto? Entonces, la angiotensina, digamos, la enzima convertidora es una molécula importante. Y luego de ahí, se produce angiotensina 2, ¿no es cierto? Y la angiotensina 2, ¿qué hace después? ¿Qué hace la angiotensina 2? A los compañeros, los varones se han sentado atrás. Angiotensina 2, ¿qué hace? ¿Qué te han dicho? ¿Se acuerdan? La respuesta es sé, no quiero opinar. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que la angiotensina 2 qué hace finalmente? ¿Perdón? Uno es que vaya suprarrenal y termine el ciclo con aldosterona. Y otra cosa es que, ¿perdón? Bien, excelente. ¿Tu apellido? ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿Carolina? Como es su compañera, lo digo muy bien, Carolina, suave. La angiotensina 2 actúa sobre dos tipos de receptores, sobre los AT1 y los AT2, ¿no? Y para completar el área sobre el AT1, ¿qué pasa? Y hace vasoconstricción. Pero finalmente es vasoconstricción, ¿no? Y sobre el AT2, vasodilatación, ¿no? Entonces, como dice su compañera, es el sistema RAS, ¿no? Y digamos, parte del siglo pasado le decía que eso es verdad, sigue siendo verdad, pero se pensaba que participaba todo este sistema, todo este circuito, ¿no?, de órganos, lo cual es verdad y persiste, pero luego se vio de que muchos tejidos tenían su propio sistema de producción del RAS, ¿no es cierto? Entonces no necesitaba la participación del riñón, seguramente sí, pero no necesitaba la participación hígado, pulmón, para tener finalmente angiotensina 2. Entonces se vio que la mayoría de endotelios, algunos órganos, por ejemplo el ovario, el cerebro, el mismo riñón tiene su propia maquinaria para producir todo este sistema de hasta angiotensina 2.
Y finalmente se dijo, bueno, casi todos los endotelios tienen capacidad de producir angiotensina 2. Y por lo tanto toda la circulación tiene capacidad de producir angiotensina 2. No necesitas todo el circuito. Entonces, y lo que sí ha variado, y al final vamos a ver, es el comportamiento, ¿no? ¿Y por qué lo pongo el RAS? Uno es por el tema de hipertensión, evidentemente, pero además participa el RAS en la fisiopatología dentro de este proceso inflamatorio. Bien. Y el otro tema es el podocito. Dentro de las, decía, cuando hablo de glomerulopatías, uno hace alusión al glomérulo, y aunque todo el riñón, toda la nefrona está comprometida, pero por costumbre se ha hablado de las glomerulopatías como expresión del glomérulo, ¿no? Y en eso también ha ido cambiando un poco la atención, dónde estaría radicado el mayor problema. Entonces, cuando ayer vieron también las enfermedades renales se comportan, las primarias, algunas se comportan con una pérdida de proteína en forma importante, ¿no es cierto? Y entonces, una preocupación inicial era buscar cuál sería la razón o dónde asentaría el daño para aquella proteína en la orina. Y bueno, con el tiempo llegaron a ver, primero pensaron en la membrana glomerular, luego primero el endotelio, membrana basal glomerular, y finalmente se llegó al podocito por algunos hallazgos, ¿no? Y entonces también es un tema del siglo pasado, en donde ya no se habla al podocito como una estructura, simplemente una célula de recubierto, sino como un elemento importante en regular función renal. Es parte importante en lo que es la selectividad del glomérulo en la filtración glomerular. Y se dijo, donde hay proteína en la orina es porque el podocito está dentro. En cualquier glomerulopatía donde hay proteína en la orina, el podocito está dañado. Sea primaria o secundaria, el podocito está dañado. Ahora, ya con el tiempo también han cambiado. O sea, el podocito no solamente en las células, sino en una serie de moléculas. No están asociadas al glomérulo, al podocito. ¿Se acuerdan alguna de ellas? ¿Alguna molécula asociada al podocito que le recuerda el podocito? ¿Perdón? ¿Cuál? Bien. No, una es la nefrina, la podocina, fueron las primeras que se describieron y que fueron importantes. El podocito no solo en las células, sino en moléculas. Y entonces al comienzo dijo, bueno, el problema es que el podocito se dañó. Y también con el tiempo fue pasando y se vio que el podocito no era por solamente una célula, sino que había moléculas. Y entonces se dijo, bueno, de repente algunas moléculas se han ido dañando y comenzó a buscar qué molécula del podocito se estaría dañando para conducir al daño renal y a la proteína. Entonces ya se fueron identificando y la cosa se fue complicando porque algunas patologías es porque está dañada la podocina o la nefrina y se fue encontrando muchas moléculas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la primera vez que se relacionó podocito con proteinuria fue con lo que se llama el síndrome nefrótico intrauterino. O sea, niños que durante su desarrollo intrauterino presentaban un síndrome nefrótico severo, nacían y a poco tiempo se morían, por un síndrome nefrótico severo. Entonces fueron buscando y encontraron que había una molécula, que era la podocina, el que estaba mutado. No había esa molécula y por la falta de una sola molécula el podocito perdía la capacidad de poder regular la filtración glomerular y se comportaba como un síndrome nefrótico severo. Y entonces con el tiempo las otras homeopatías se fueron buscando y se encontraron cambios en algunas moléculas. Entonces ya no solamente es el podocito como célula, sino las moléculas. Y esto es válido, digo, para los problemas primarios como para los problemas secundarios. Y luego hay la mitocondria porque junto con el podocito hay una patología que la voy a referir en donde también la mitocondria participa en este problema de daño de la enfermedad y problemas sistémicos. Entonces, como ven, no es fácil hablar de fisiopatología de homeopatías, por eso no es muy fácil
digamos, a veces explicar y no es fácil tratar. Y vuelvo al tema, en la mañana cuando se conversó, ¿quién estuvo en el conversatorio? Por ejemplo, ¿cuál fue el diagnóstico de la glomerulopatía? Según la biopsia era exudativa, pero dijeron que era una glomerulopatía. ¿Se puede explicar por qué? ¿Cómo llegó a eso? No. Y se pudo decir qué vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar. Estábamos seguros cómo íbamos a tratar, tampoco, ¿no es cierto? Y entonces, a pesar que teníamos la biopsia, que después le preguntan a sus compañeros, porque es un caso bastante interesante. Entonces, digamos, los residentes sabían el diagnóstico y por eso plantearon el diagnóstico. Estoy totalmente seguro. Yo ni siquiera me hubiera atrevido a presentar esa posibilidad diagnóstica. Pero al final las cosas no se pueden explicar fácilmente por qué el comportamiento clínico no va con la etiología, porque hay que verlo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque hay una serie de factores. Inclusive en la mañana un residente dijo que había probablemente una globopatía inmunoglobulina A, ¿no es cierto? Y entonces se olvidó un poco de la genética y la genética. Por eso no es muy fácil, a pesar que podemos tener un diagnóstico histológico, pues explicar por qué ese comportamiento y por lo tanto no es fácil pues, decir vamos a tratar con seguridad a esta persona. Bien. Y lo otro es el tema, vuelvo al tema inflamatorio. En glomerulopatías, todas las que vamos a ver, vamos a pensar que son problemas inflamatorios. Vamos a pensar que son problemas inflamatorios. Entonces, ¿qué digamos para recordar? Y la otra cosa, para seguir avanzando, para ponernos en autos, es que la presentación clínica de glomerulopatías primadas secundarias nefróticas, nefríticas, nefríticas o debutan con proteinuria o una hematuria y en el camino se van digamos, completando los casos, ¿no? Por lo tanto, cuando tú tengas una persona que sospechas con alguna enfermedad renal, tu evaluación no debe ser divagar en el espacio, sino tú tienes que pensar, digamos, tienes que buscar en qué cuadro clínico está encasillado esa persona. Si yo digo, bueno, si es nefrótico o nefrítico, voy a buscar componentes nefróticos, voy a buscar componentes nefríticos y en el camino obviamente voy a ver si tiene solo un componente proteinuria hematuria. Pero ya no estoy buscando otra cosa, ¿no es cierto? Tanto primaria como secundaria. Las enfermedades se manifiestan clínicamente de esa manera. Por lo tanto, en nefrología la parte clínica es lo más fácil pues, de poderlo identificar. Encasillo en síndromes o en síntomas y tengo una posibilidad de diagnóstico. Lo difícil es la fisiopatología y por lo tanto dar un tratamiento al respecto, ¿no? Y entonces las enfermedades secundarias, dentro de las muchas que hay, pues me he atrevido a resumir las que presentan acá, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la amiloidosis, infecciones, lupus y vasculitis. Y entonces, vuelvo al tema, todas ellas son enfermedades inflamatorias, todas ellas son enfermedades sistémicas que luego comprometen al organismo. Y por lo tanto todas son problemas inflamatorios. Por lo tanto la diabetes es una enfermedad inflamatoria, sí. La hipertensión es un tema inflamatorio, claro que lo es. Obviamente la amiloidosis que vamos a ver. Entonces, el otro concepto es eso, que las enfermedades metabólicas como es hipertensión, o las enfermedades hemodinámicas como la diabetes que es metabólico o hipertensión que es algo hemodinámico son patologías inflamatorias. Bien. Algunas cosas sobre el tema de la diabetes. ¿Por qué puse diabetes y hipertensión en primer lugar? Por dos razones. Uno, porque son las dos patologías más frecuentes ahora en el mundo y son las dos patologías que más frecuentemente van a dañar al riñón. Igualmente los que están rotando con nosotros en Ormenar, ayer hicimos una jornada de prevención de diabetes y hipertensión porque son las enfermedades más prevalentes de mayor incidencia en el mundo. Entonces, bueno, diabetes mellitus es un problema metabólico relacionado con insulina que tiene que ver con la deficiencia o con resistencia a la insulina. Recordar que la resistencia está asociada al sobrepeso, a la obesidad. Y ayer recomendaron de que todos debemos medirnos la cintura, ¿no es cierto? Es
si la chica tiene 90, 60, 90, excelente, pero no debe tener más de 80 de cintura y el varón no debemos tener más de 100 de cintura. Por encima de ese valor ya es un riesgo de tener resistencia a la insulina. La obesidad abdominal es un riesgo de resistencia a la insulina. El otro dato en relación a diabetes mellitus es que, como dijimos al comienzo, tiene complicaciones multisistémicas que en el camino van a dañar a los órganos y tejidos. ¿Y cómo los va a dañar? Porque hay un daño de la micro y la macrocirculación. Entonces la diabetes, finalmente el mecanismo de daño sistémico es por daño a la circulación, tanto la macro como la microcirculación. Entonces creo que conocen algunos diabéticos, saben cuál es el compromiso que podría darse y es fácilmente entendible, ¿no es cierto? Por ejemplo, microcirculación de daño diabetes que se te ¿Perdón? Estoy hablando de la y también el problema de amputación, ¿no es cierto? Porque por un problema circulatorio, que puede ser de la circulación capilar o puede ser de la circulación arteria troncular, ¿no? Y el riñón, el glomérulo es una estructura, ¿de qué tipo de tejido? ¿Perdón? El glomérulo. Tiene la cápsula de Bowman, que es un tejido especial, ya tienes células epitelial, testicocito. ¿Y qué más? Porque el componente principal es capilar, ¿cierto? Viene de la arteriola y luego se convierte en capilar. O sea, todo el glomérulo es una estructura móvil capilar. O sea, tiene microcirculación. Y por lo tanto, el de la diabetes no lo respeta y se lo lleva al encuentro cuando está comprometida la cosa. Bien. Y entonces, en este tema, en lo que señalábamos al comienzo, es que cuando tenemos una persona con diabetes, y que también se puede considerar en otra patología, pero en este caso la diabetes, pues tenemos que considerar algunos aspectos genéticos individuales. Genéticos, vamos a aprovechar que no por acá. Genéticos individuales. Uno, que la diabetes tiene algún componente genético, claro que lo tiene, ¿cierto? Si yo vengo de padres genéticos, altamente probable que yo tenga un gen que me va a condicionar la diabetes. Entonces, el comportamiento genético me va a determinar si yo puedo hacer diabetes en el camino. Y también el determinante genético me va a condicionar si voy a hacer un daño tisular. Entonces, yo puedo ser diabético, pero haré daño renal, depende de mi genética. Y no hay manera de saberlo fácilmente en nuestro medio. Entonces, no todos los diabéticos hacen daño renal. Aproximadamente el 30% del diabético hace daño renal. ¿Por qué razón? Por causa genética. Pero cuando uno tiene un diabético y te pregunta, ¿y yo haré daño renal? No hay manera de decirlo. Le dirá lo mismo, ¿no? Si estás dentro del 30% genéticamente determinado, lo harás, pero si no, no. Y como no lo vamos a saber, mejor te cuido. Entonces, la genética participa en ese sentido, ¿no? Y cuando ya la persona se hace diabético, pues hay dos problemas, ¿no? Uno es el cambio agudo y el otro es el cambio, digamos, crónico. Por los cambios agudos se refieren a que el hecho de que persistentemente un diabético haga hiperglicemia, eso va a causar un daño tisular. Cada episodio de hiperglicemia va a causar un daño tisular. En los órganos que nosotros, digamos, donde haya circulación fina, ahí va a haber daño, ¿no es cierto?, del azúcar. Y hablamos del riñón, cuando hay una hiperglicemia, mis glomérulos van a tener problemas. ¿Por qué? Porque les va a causar un problema de daño agudo, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Y el otro es, obviamente, que si eso se repite con el tiempo, pues va a llevar a algunos cambios crónicos. Y por otro lado, en el caso de la diabetes hay acumulación de algunas macromoléculas anormales, ¿no es cierto? El sorbitol, por ejemplo. Entonces, en el mecanismo de daño de la diabetes, seguramente que
no sé si han hecho endocrino, pero cuando hagan endocrinos les deben decir, y si no lo hacen, les preguntan cuáles son las macromoléculas que se acumulan cuando hay diabetes a largo plazo. Entonces, tanto por el daño agudo de la hiperglicemia como por la evolución de la enfermedad que produce elementos anormales que van a depositarse en tejidos, es que finalmente van a causar un daño tisular. Y por otro lado, habría factores, como dicen, independientes que pueden acelerar el daño. La hipertensión y la hiperlipidemia. Entonces, la hipertensión es un acompañante frecuente de la diabetes. Y la causa, de alguna manera, sería previsible, ¿no? Si se daña la microcirculación por el tema de la diabetes ahí cerrada en los vasos sanguíneos, hay una posibilidad es que por esa razón haya hipertensión arterial también. Y la hiperlipidemia es un acompañante frecuente de la diabetes también, ¿no? Sobre todo de hipertrigliceridemia. Entonces, si tienes cambios agudos, acumulación de macromoléculas y eres hipertenso y eres hiperlipidémico, todo eso contribuye finalmente a un daño tisular, ¿no? Un daño tisular. Todo ello participaría en lo que es el tema de la enfermedad renal. Y en este gráfico, pues, lo guardo de toda la vida, porque de alguna manera me permite graficar lo que les decía. El problema de la hiperglicemia, ¿por qué se produce daño a nivel tisular? Por el tema de las hiperglicemias, ¿no? Y entonces acá lo han referido como un tsunami. Cada episodio de hiperglicemia le resulta ser como un tsunami para los endotelios, ¿no? Y si la persona tiene una hiperglicemia en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, son 3 episodios de injuria aguda severa. ¿Y cuál es la injuria aguda que produce una hiperglicemia? Pues produce una exacerbación del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Lo saben ustedes y les preguntarían en el examen. Pero hay estrés oxidativo. Y por otro lado, o sea, ¿dónde va a causar problemas el azúcar? Obviamente, si está en circulación, ¿con quién va a estar en contacto? Con el endotelio, ¿no es cierto? Y entonces cada vez que hay una hiperglicemia severa, pues el endotelio es el que va a tener el problema. ¿Dónde hay estrés oxidativo? en el endotelio. ¿Y qué otro problema me trae el estrés oxidativo? Es que me va a estimular, me va a desencadenar mecanismos de inflamación. Él lo pone como moléculas de adhesión, ¿no es cierto? Va a jalar células inflamatorias al endotelio.